Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga más, Emmanuel. Dios mío, hoy estamos aquí con el pastor Moisés Reyes. Pastor, yo creo que usted se presente usted mismo, para que yo... Bien, ya escucharon, mi nombre es Moisés Reyes, soy pastor por la misericordia, la gracia de Dios. Y nada, estamos hoy aquí para compartir, hablar un poco acerca de un tema tan interesante que vamos a tratar y que esperamos que les sea de gran edificación a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia, cómo nació la iglesia. Bebiéndonos un cafecito aquí tranquilito para que las personas puedan saber de dónde fue que nació la iglesia y todo eso. Bien, me parece un tema muy interesante, de verdad que sí, ya que vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia cristiana. Ustedes saben que es una historia de alrededor de 2000 años, más de 2000 años de historia. O sea que hay muchas cosas que decir, hay muchos detalles que tomar en cuenta y detalles que se nos van a escapar también. O sea que ustedes en su comentario luego van a aportar cosas que entiendan que quizás eran necesarias mencionarlas, pero vamos a resumir lo más que podamos, de manera que podamos edificar a todos. Eso es lo que queremos hacer. Así es, vamos a iniciar. Así que ya usted sabe, busque palomita, póngase cómodo, que va a iniciar la película. Ahora, pastor, ¿cómo fue que inició la iglesia? Bien, mire, yo quisiera comenzar esto con una frase, si pudiéramos decir frase, no sé, que dice, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ajá. Y es cierto eso, ¿sabe por qué? Porque lo digo en base de que la iglesia, por lo general, no conoce su historia. Y la iglesia no conoce su historia, y me estoy refiriendo mayormente a la iglesia evangélica pentecostal, debido a la falta de estudio que a veces tenemos y al tiempo que no le dedicamos a la lectura y a conocer la historia de la iglesia, de dónde nace la iglesia y todo eso. Sí, claro, todos sabemos que la iglesia cristiana obviamente nace a partir de Jesucristo. Pero también tenemos que entender que en su origen la iglesia cristiana tiene su origen en el pueblo judío, ya que Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, era judía también. Y eso conlleva también a entender de que la cultura judía y la iglesia como practicante de la cultura judía estaba muy impregnada por eso, por esas raíces. Entonces, a veces nosotros obviamos esa parte y no entendemos muchas veces algunas cosas que hay incluso dentro de la misma Biblia, precisamente por eso, porque pasamos por alto la influencia cultural que tenía la iglesia, ¿entiendes? Y también otra cosa que hay que considerar es que la iglesia, al ser de raíces judías, los mismos apóstoles, el mismo Jesús, ellos predicaban siempre en base a lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es la base fundamental del mensaje de la primera iglesia. Ellos están viviendo el Nuevo Testamento, que luego nosotros tenemos como Nuevo Testamento, pero todo lo que ellos predicaban, todo lo que ellos enseñaban, todo lo que ellos vivían, era conforme a lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenían que vivir conforme a cómo establece la ley y los profetas. Tenían que poner en práctica también las fiestas que se celebran en el Antiguo Testamento y vivir una vida tal cual judía. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos para que podamos tener un mayor conocimiento de por qué algunas cosas. Ahora bien, en el tiempo ya de la era moderna, del tiempo del Nuevo Testamento. Esto en vivo, todo bien. Entonces, en vivo, sí, fluye, sí, no importa. Eso se edita, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, continúo. Otra vez.
Bien, entonces, considerando esa parte, debemos entender que la iglesia, como tuvo su origen en el pueblo judío, la iglesia misma cristiana heredó muchas cosas y costumbres que eran meramente judías, ¿entiendes? Entonces, ¿qué podemos decir? En el tiempo ya de la iglesia, cuando Cristo viene, que básicamente ese es el mensaje de la iglesia cristiana, Cristo viene, el pueblo judío estaba esperando un Mesías, viene el Mesías, que es Cristo, Él trae un mensaje de reconciliación del hombre con Dios, del perdón de pecados, de la restauración de la vida espiritual, por el mismo contexto bíblico que venía arrastrando desde Génesis. Entonces, una vez Cristo venido a la tierra, muchos creen en Él, otros no creen en Él, como pasa. Y los que creen en Él se hacen sus discípulos, que eso lo entendemos. Y dentro de todos esos discípulos, entonces Cristo escoge 12 discípulos, que luego se convierten en apóstoles. Pero cuando Cristo ya parte de la tierra, que va en ascensión hacia el cielo, la Biblia nos enseña que cuando Cristo va ascendiendo, dice que lo despidieron alrededor de 500 personas. Wow. Eso fue la primera iglesia. Ajá, pudiéramos decir, sí, decimos porque todavía ahí no era iglesia, era un movimiento. Ok, ya entiendo. No era conocido como una iglesia, sino como un movimiento revolucionario, religioso. Ok, si decimos que esos 500 lo transferimos al término de feligreses y que pudiéramos decirles una iglesia, entonces decimos, bueno, cuando Cristo parte de la tierra, deja alrededor de 500 miembros, una iglesia con 500 miembros, digamos. Dios mío. Pero Cristo le deja un mandato. Sí. El mandato es que esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo, el cual le traerá, ¿verdad?, a la iglesia y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que es lo que Cristo le dice. Pues ellos se quedan en Jerusalén, pero para el tiempo en el que ellos reciben el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, ya no son 500. No. Eran 120, porque eso es lo que dice la Biblia, que en el aposento alto ya habían 120 que estaban ahí para el momento de la manifestación del Espíritu Santo. O sea, que disminuyó, se fueron yendo. Podemos decir que sí. Podemos decir que en vez de aumentar, bajó. Eso es lo que podemos decir, si nos vamos a términos de número. Ahora, tampoco eso pudiera ser como una especulación mía, ¿entiendes? No necesariamente lo que la Biblia esté diciendo, pero si dejó 500 y después cuando reciben la promesa nada más hay 120, se supone que fue que disminuyó. Se fueron. Ok. Cuando viene el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés, que ellos reciben la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia recibe un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural se evidencia luego que Pedro recibe, ¿verdad? Dice la palabra ahí mismo en Hechos capítulo 2, que dice que Pedro se levanta, da un discurso y a través de ese discurso alrededor de 5,000 personas se convierten. O sea, que ya no hay 500, ahora hay 5,000. Ahora, exacto, después de los 120, y eso es una evidencia de que cuando una iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, multiplica. O sea, que Pedro, fue el pastor prácticamente. Se puede decir que Pedro fue el primer pastor que existió. Después de Jesús, obviamente. Bueno, no pudiéramos decir necesariamente el primer pastor. ¿Sabe por qué? Porque entonces estaríamos como dándole a Pedro la parte de encargado de la iglesia, el que se encargó, el que Cristo delegó, tú eres. Y eso es otra cosa que podemos explicar más adelante. Pastor, se va a meter en problemas. Hay gente que dicen que Pedro es el jefe. Sí, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pues vamos a esto. Entonces, ¿qué pasa? Pedro da el discurso, se convierte en alrededor de 5,000 y lo que podemos evidenciar con eso es lo importante que es la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo en los líderes que están dirigiendo. Okay. Cuando tú tienes la llenura, tienes el bautismo del Espíritu Santo, a ti te acompaña lo sobrenatural. Y tú sabes que lo sobrenatural multiplica. Claro. Entonces, en este caso,
hubo esa gran multiplicación. Pero ok, la iglesia primitiva. Entonces ese evento da inicio a la iglesia primitiva, a ese movimiento revolucionario que viene transformando a la sociedad con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje restaurador, porque verdaderamente de eso que se trata el evangelio. El evangelio, que dicho sea de paso, la palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas o buenas noticias. Es como que a quien estaba condenado ya a muerte, aparece alguien y le dice, no, pero yo puedo sacarte de ahí. O sea, aunque te hayan sentenciado con todo y eso, yo puedo liberarte. Entonces es una buena noticia de que te saquen de una condena y una sentencia. O sea, claro. Sería algo muy confortador. Pero bien, entonces, la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la que nosotros nombramos iglesia primitiva, del libro de Hechos, en el capítulo 2, tiene sus características. Y yo quiero mencionar algunas características que tiene la iglesia, algo que quiero denotar. Quiero aprovechar la oportunidad, porque quiero llevar la idea de cómo funcionaba la iglesia en su primera instancia y lo que era importante para ellos, lo que ellos consideraban más importante, porque a medida que vayamos avanzando en esto que estamos hablando, vamos a ver que han habido algunos cambios radicales en la iglesia, algunos para bien, otros realmente para mal. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 44 hasta el 47, dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por ahí hay un código, pastor. Vamos a ver, dime a ver. O sea, ahí dice que ellos vendían. ¿Y cómo entonces que los predicadores de ahora, para poder predicar en un lugar, hay que darle dinero? Bueno, eso también tiene su explicación. Pero es otro tema. Suscríbase porque vienen muchos temas buenos. Claro, sigamos. A medida que vayamos desglosando, nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas que son interesantes dialogar. Mira, aquí en esta lectura nosotros podemos ver varias cosas de la naturaleza de la iglesia, en su esencia. Entonces, la iglesia en el principio, su mayor enfoque era en la hermandad, la fraternidad, el bien vivir, el cómo perseverar juntos, unidos. Es como cuando tú tienes una familia que está bajo ataque. Tú entiendes que debe estar siempre cerca de lo que son común a ti. ¿Por qué? Porque tú sabes que si te alejas de ellos te hace presa fácil. Entonces, la iglesia tenía por encima de todas las cosas la hermandad, la fraternidad, la unidad. El amor fraternal era realmente lo que era el hilo conductor de toda la iglesia. Y creo que también eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos hace comunes. Y a veces nosotros nos vamos más por la línea de lo místico, lo de manifestar poder, etcétera. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es la hermandad que produce tener la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Ok, esas son algunas de las características o las características que podemos entender acerca de la iglesia primitiva y de la iglesia cristiana en sí. ¿Qué pasa? Ahora viene lo siguiente. Cuéntame, que estoy esperando eso. Ok, ahora viene lo siguiente. La manifestación del Espíritu Santo produjo que la iglesia creciera, aumentara, el mensaje se fue propagando, la iglesia crecía, el mismo Dios hacía que los que habían de ser salvos fuesen, y a la gente le gustaba ver cómo la iglesia vivía, le gustaba ese ambiente. La gente cuando veía eso decía, wow, pero esto es lo máximo, es decir, un lugar donde me aceptan como soy, donde no me marginan, donde no me maltratan, etcétera. Pero eso fue, como pudiéramos decir, la luna de miel de la iglesia. Es como la primera parte.
es la parte tierna. ¿Por qué? Porque eso produjo luego que los religiosos del momento, los líderes religiosos del momento en Jerusalén, entonces se fueran detrás de ese movimiento revolucionario, ese movimiento que predicaba todo lo contrario a lo que ellos enseñaban de cierto modo. Entonces eso trajo que una persecución. Pero esa persecución fue una persecución interna en Jerusalén. No era una persecución que todavía estaba fuera, porque obviamente ellos estaban ahí. Y esa persecución, ¿qué produjo esa persecución? Bueno, yo pudiera definir la persecución primero como en dos partes. Persecución interna, persecución externa. Y la primera persecución interna en Jerusalén trae como producto que la iglesia entonces comience a dispersarse en los lugares del entorno cercano. Y de ahí salen algunos mártires. Y uno de esos mártires fue Esteban, el cual consideramos, ¿verdad?, que es el primer mártir registrado del cristianismo. Pero explíquenle lo que es un mártir, porque a los que no saben lo que es un mártir. Bueno, un mártir es una persona que muere por una causa, que defiende una causa noble, y muere de manera injusta y por su credo, ¿verdad?, por lo que cree, por lo que considera, entonces es llevado a la muerte. Okay. Entonces, Esteban en el capítulo 6, capítulo 7 de Hechos, nos da una gran enseñanza de lo que significa defender la fe. Este hombre da una exégesis bíblica tremenda, un discurso bien amplio, de mucho conocimiento, y al final termina defendiendo su fe, y eso hace que muchos vean hasta qué punto esta gente estaban dispuestos, que sí venían en serio. O sea, con eso que Esteban hizo, le demostró a los perseguidores, a los persecutores, a los que estaban detrás de los cristianos, que ellos sí venían en serio. Porque el tema es que siempre se levantaban grupos. Okay. Grupos religiosos que tenían a un Mesías, que tenían un líder, etcétera. Pero cuando mataban al líder o apresaban al líder, eso se destruía, se desbarataba. Sin embargo, este grupo, con todo y con que lo perseguían, lo mataban y hacían todo eso, ellos continuaban, nunca se paraban, nunca se detenían, continuaban, porque ya no dependía tanto de lo humano, ahora dependía de lo sobrenatural. Wow. O sea, usted me está diciendo que también había más Mesías en esos tiempos, o sea, habían personas que decían ser Mesías también. Efectivamente. Wow. Incluso cuando el concilio se reúne, el Sanedrín, perdón, con el tema, hay un pasaje en el libro de Hechos que dice que uno de ellos, llamado Gamaliel, que era un gran maestro de la ley en ese entonces, él le dice a los demás miembros, le dice, bueno, señores, vamos a dejar a esta gente tranquila, no vaya a ser que nosotros estemos luchando contra Dios. ¿Por qué? Porque él le dice, en un momento se levantó un tal Teudas, se levantó Juan, se levantó aquel, se levantó el otro. Sin embargo, esa gente se dispersaron ellos mismos, se destruyeron ellos mismos, y al final no funcionaron ninguno. Entonces él dice, vamos a dejarlo a ver. Si es de Dios, nadie va a detenerlo de Dios. Dios mío. Si no es de Dios, ellos mismos se van a dispersar y ellos mismos van a terminar a perseguirse uno con otro, y al final ellos mismos se van a destruir. Aparentemente era de Dios. De Dios, porque Dios mío, mira dónde estamos todavía. Porque todavía estamos aquí. Entonces, Manuel, para continuar con el transcurso, vamos, yo voy lo más cosas posible para tomar los detalles más relevantes. Estamos aprendiendo aquí, así que ya usted sabe, tiene que suscribirse, que esto va a tener segunda parte y cuando viene a ver hasta tercera. Bueno, esperamos que podamos dilucidar lo más que podamos. Y bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede el asesinato, el crimen, ¿verdad?, que se hizo contra Esteban, la iglesia entra en temor. Wow. O sea, no podemos decir que Esteban, a mi entender, yo especulando, considero que Esteban no fue el primero que ellos mataron. O sea, que pudo haber... Sí, yo entiendo que ellos, por lo que ellos acostumbraban a hacer, ya ellos quizás a otros
tal vez lo hayan asesinado por causa de defender el evangelio. Pero Esteban es la figura más relevante, más prominente a lo que ellos logran matar, y por eso la Biblia lo tiene como registrado, ¿entiendes? Okay. Pero sí creo que la iglesia ya era víctima, el movimiento ya era víctima de ese tipo de atrocidades. Entonces, la iglesia entra en pánico y ahí es donde comienzan a tener un poquito como más de cuidado. De ahí también sale Saulo, que comienza a perseguir a la iglesia y todo eso. ¿Y eso qué provoca eso? ¿Qué provoca? Eso es lo que provoca que en vez de detener el movimiento, lo expande. El movimiento comienza a abrirse. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a dispersarse, a irse a otros lugares. Y ahí donde ellos van a Europa, van a Asia Menor, van a esas grandes metrópolis del momento, a grandes ciudades. Y ellos llegan a una ciudad de Turquía, a una ciudad llamada Turquía, que es una ciudad, estoy equivocado, me corrijo. Ellos llegan a Antioquía. Antioquía. Antioquía, que pertenecía a Turquía. Antioquía es una ciudad antigua, perteneciente a Turquía, que está en Asia Menor, en el área del Mediterráneo. En aquel lugar es donde por primera vez le llaman cristiano a los seguidores de este movimiento. Pero es verdad, una pregunta, ¿cómo surge eso de cristiano? ¿Cómo surge esa palabra? No, porque a ellos al principio a ellos le llamaban los nazarenos. Los nazarenos. Ajá, le llamaban también los del camino. Oh. Porque ellos predicaban en los caminos y ese tipo de cosas, las rutas. El evangelio siempre ha sido una disciplina proselitista, es decir, siempre ha sido una disciplina de contagiar al otro, de hablarle al otro, de motivarlo a venir. La prédica. Ajá, exacto, la prédica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en Antioquía, que se le llama por primera vez cristiano. Y otra cosa también a destacar es que el término cristiano, tú sabes que Cristo, ¿verdad? Es el fundador de este movimiento, nuestro máximo líder, el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, Cristo no es su nombre, Cristo es como su título, es decir, el Cristo, el enviado, el Mesías. Sí. Entonces, cristianos son los enviados, los mesiánicos, porque nosotros hablamos de un Mesías. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos y por eso le pusieron los cristianos. Bien, a partir de ahí, después de ahí, todavía hasta ese momento, el Imperio Romano no había entrado en acción contra los cristianos. ¿Todavía? Aún no, porque los romanos no lo veían como... No le daban importancia. No le daban tanta importancia. Ellos entendían que eso era un tema de los judíos. Y los judíos siempre tenían como un tema y una cosa de la ley, la que sé yo qué. Los romanos no, como que no se mezclaban mucho con esos temas. Ellos le dejaban eso a ellos mismos, entre ellos mismos, y como mátense ustedes mismos. Okay, ya. Pero el movimiento siguió expandiéndose, siguió creciendo, siguió aumentando. Ya el evangelio no se estaba predicando únicamente a los judíos, sino que también se le estaba predicando a los gentiles. Ese hecho está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que esto y aquello, que se niega, que Dios lo trata, y él termina yendo. Entonces, a partir de ahí, Pedro entiende, como líder de la iglesia, y eso quiero aclarar referente a la pregunta que tú me hiciste ahorita de que si Pedro era el primer pastor o algo así. Mira, entre los apóstoles, ellos nunca como que pelearon ni mostraron esa cuestión como de quién es el líder o no el líder, porque ellos tenían una sola cosa pendiente: Jesucristo es el líder de todos. Entonces, sí, obviamente entre ellos había un respeto, claro, porque ningún movimiento puede subsistir si no hay un respeto. Y sí, Pedro tenía un peso de liderazgo que todos respetaban y veían, claro, eso es obvio, eso no se puede obviar, pero no como que ninguno reclamaba, tú sabes, como yo soy o es aquel. Entonces, nada, el evangelio sigue propagándose y ya llega un tiempo para el año 64 después de Cristo en el que los romanos comienzan a ver el evangelio, el cristianismo, como un movimiento verdaderamente fuerte.
poderoso. Y entonces ya eso llama la atención. Para el año 64, entonces, hay un emperador en Roma llamado Nerón. Uh-huh. Hasta el nombre también. Nerón, sí. Nerón era un psicópata, un ególatra. Nerón era un tipo... eso era característico de los emperadores, que ellos se creían dioses en la tierra. Eran malos. Eran personas despiadadas, corruptos, perversos y con mucho poder. Entonces Nerón, en el año 64, él hace un edicto en el que se oficializa la persecución en contra de los cristianos. Cuando comienza el Imperio Romano a perseguir a los cristianos. Y incluso Nerón le prende fuego a Roma para culpar a los cristianos. Wow. Para decir que los cristianos eran lo que habían provocado esto. Pero algo también importante, el tipo de persecución, es decir, era una persecución totalmente acérrima. Según los datos históricos que hay, los cristianos eran tomados y eran usados como antorcha humana. O sea, los prendían en fuego para alumbrar el camino. ¡Wow! Oye, presten atención que los cristianos de ahora le dan en un dedo y ya se le levantó Satanás. La iglesia de ahora, hay que decirlo, y lo voy a decir por todo, somos ñoños, estamos muy cómodos, realmente. Y eso, a medida que vayamos avanzando también vamos a ver algunas cosas que en verdad nos distancian mucho de cómo esa gente veía el evangelio, ¿entiendes? Ahora, ser cristiano no era lo que es hoy. Wow, tremendo. Según la historia, ser cristiano era mal visto. Ser cristiano era un delincuente prácticamente. Por eso Pablo dice en una de sus epístolas, él dice, porque hemos venido a ser como la escoria del mundo, lo más bajo, lo más sucio. Entonces, añadiéndole a eso también de que los cristianos eran tomados y lanzados en el Coliseo romano para que los leones se lo coman y la gente divertirse con eso, porque eran parte del circo. Era algo tremendo. Era algo fuerte, es decir, wow. Ahora la gente, como tú dijiste ahorita, ahora tú estás en la iglesia y si fácilmente yo no te saludé, ya por eso tú tienes para tu quererte irte de la iglesia. Santo. Y abandonar el evangelio. O sea, se ven mucho esos casos. Bastante. La iglesia está llena de personas ñoñas. Ahora también eso ha pasado porque el mensaje que muchas veces nosotros los líderes predicamos es un mensaje como para que la gente se quede. Sin embargo, el evangelio no es para que la gente se quede. El evangelio es para que la gente sea confrontada. La gente tiene que ser confrontada. La gente tiene que saber que no está bien, que está mal. Entonces, eso es lo que te lleva a ti a un arrepentimiento real. Pero si yo te vendo un evangelio como si yo fuese un partido político y yo lo que quiero es tener gente, obviamente yo lo que te voy a vender un evangelio que se va a acomodar a ti. Si tú notas, el evangelio de ahora se acomoda a la persona. Por una pregunta, pastor, ¿usted cree que porque la Biblia dice que los tiempos vendrán de mal en peor, ¿usted cree que hay un momento más fuerte que aquel momento? O sea, que persigan a los cristianos así, tan fuerte. Pero dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, Cristo hablando acerca de la gran tribulación que todavía no ha pasado para el tiempo del anticristo, que habrá una tribulación tal cual nunca ha habido antes. Es decir, se supone que será mucho más fuerte. Pero yo digo que ahora el peligro que tenemos nosotros como cristianos es más el enemigo tiene una estrategia mucho más silenciosa y bastante peligrosa. Porque ahora la persecución, y eso es un tema que tal vez más adelante también hablemos, ahora la persecución no es de afuera, ahora la persecución es de adentro. De lo mismo hermano. Es como yo digo, como yo le decía a un hermano, mira, al principio el enemigo perseguía a la iglesia porque él entendía que era la estrategia más efectiva para detener el movimiento cristiano. Pero luego se dio cuenta que por más que lo perseguían, se multiplicaban. Dicho sea de paso, dice la historia que cuando lo llevaban al Coliseo y te lanzaban a ti para que los leones te coman, si yo estaba cerca tuyo y yo era cristiano, y estábamos los dos, nos abrazábamos para que no coman los dos juntos. Wow. Y si tú te estabas quemando, nos abrazábamos para que nos quemáramos los dos juntos. Cuando la gente veía eso en la grada, en vez de gozarse mucho, lo que hacían era que se daban en el pecho.
y se arrepentían. Entonces, por cada cristiano que mataban, se multiplicaban y se convertían más. ¿Qué provocó eso? Yo analizando. Eso provocó que el enemigo cambiara la estrategia y ¿tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se convirtió. ¿Cómo así, pastor? Dios mío, explíqueme ese no, eso. Yo digo que el enemigo se convirtió. Él un día fue a una campaña, dijeron, ¿quién quiere a Cristo? Levantó la mano y dijo, yo. Se convirtió con Gigi Ávila. Bueno, no sé. Y se metió dentro de la iglesia y ahora ya él no lo persigue desde afuera. Ahora él lo persigue desde adentro. Ay, el pastor Satanás. Y no se descarría. Ay, padre. Porque él está descarriado dentro. Claro. Ay, entonces. Está buena eso, está buena eso. ¿Qué pasa? Emmanuel. Bien. La persecución cristiana fue dictaminada en el año 64 por el emperador Nerón, que fue un enemigo acérrimo del cristianismo. Ay. Sucede que después de esto, esta persecución duró hasta el año 313. ¡Wow! ¿Tantos años? Sí. Pero con el mismo Nerón. Pues si hombre no se moría, era. Obviamente que no. Se supone que era un proyecto de imperio, del imperio. El imperio le dio continuidad a eso y cada emperador que venía seguía persiguiendo a la iglesia porque era que tenían... es que no era bien visto el cristianismo, porque que el cristianismo puro y llano realmente no va de acuerdo a la corriente del mundo, tú sabes, siempre va a ir contraria a la corriente del mundo y entonces todo lo que es del mundo va a aborrecer lo que es de Dios y viceversa. No pueden nunca estar de acuerdo. Y la misma Biblia lo dice, no andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tienes razón. De manera que para tú poder tener una buena relación con alguien del mundo, tú tienes que estar de acuerdo con él. Claro. Y para que esa persona tenga una buena relación contigo, que está aquí dentro, entonces esa persona tiene que estar de acuerdo contigo, ¿entiendes? Claro. Entonces, por eso, esa persecución duró hasta el año 313 por un edicto. Pero, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Porque ya esa parte no está fijada en la Biblia. Ahí es cuando viene, después de esto, ¿verdad? Cuando los apóstoles y todo esto, los apóstoles mueren. El último apóstol que existió fue Juan. El apóstol Juan, que muere en el año 98. Se dice que fue en Éfeso que murió Juan. Juan era viejo. Sí, él duró muchos años. Fue el que más tiempo duró de todos. Y lo impresionante del caso es que Juan tampoco no lo asesinaron. Juan murió... ¿De forma normal? No, él murió normal, tú sabes. A los demás lo asesinaron, a la mayoría. Y de manera muy fea, muy mal. Una de las muertes que yo entiendo que fue más horrenda fue la de Lucas. ¿La de Lucas? Sí, porque a Lucas lo tomaron... 2 caballos en sentido contrario, lo amarraron uno por las extremidades de arriba, otro por las extremidades de abajo, es decir, por las piernas, por los brazos. Wow. Y tomaron 2 caballos en sentido contrario y cuando le dieron, cada caballo tomó su dirección, ya tú sabes, lo desmembraron. También, ¿sabe cuál de los apóstoles también no le fue bien? Creo que fue a Felipe también, en Etiopía. Felipe lo quemaron vivo. A otro le quitaron la piel, creo que fue en la India. O sea, no fue una muerte muy agradable. Pastor, pero cuando usted ve estos cristianos de ahora que por todo empiezan a llorar y mira cómo murieron esa gente, y lo que yo digo es que tú lo ves predicando, no, porque yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Lucas. Abusador, Dios mío, mira cómo murieron. No, porque es que el evangelio tiene una parte romántica. Sí, pero... Y la gente sigue la parte romántica, la gente no sigue la parte del sacrificio, la parte de que hay que pagar un precio muchas veces y todo ese tipo de cosas. Incluso hay gente que vive en consecuencia de sus malas decisiones y ellos dicen que por ser cristiano. Y tú no estás viviendo eso por ser cristiano, tú estás viviendo eso porque tú tuviste malas decisiones y esas malas decisiones trajeron malas consecuencias. O sea, no por ser cristiano. Pastor, entonces, para ir terminando con la primera parte, ajá. Cuéntenos un poco de lo que pasó ahí en el año
317. 313. 313. Cuéntenos un ching ahí para que la gente sepa qué es lo que viene en la próxima entrevista. Y culminamos ahí, para no hacerle tan largo la entrevista, el estudio, porque esto ya se convirtió en un estudio, y le damos para la próxima. Ok, está bien. Entonces, mira, luego de ahí, entonces viene el tiempo de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, se puede decir que los padres de la iglesia la podemos dividir en tres etapas o tres categorías básicas. Están primero los padres apostólicos, ¿verdad? Sí. Estos fueron los padres o los apóstoles y aquellos que fueron contemporáneos a los apóstoles, que tomaron enseñanza directa de los apóstoles. Entre ellos está Clemente, está también uno llamado Lino. Ellos son considerados apostólicos porque fueron contemporáneos a ellos. También está Policarpio, que fue también discípulo de Juan. Luego de los padres apostólicos están también los padres preconcilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el año 325 después de Cristo, que también eso es una parte muy importante que hay que tratar. Estos padres preconcilio no hay mucho dato de ellos, porque que ellos existieron ya en el tiempo de la persecución dura. O sea, cuando se arreció de verdad la persecución fue cuando existieron esta gente. Pero como te dije, la persecución fue hasta el edicto de Milán en el año 313 y fue autorizado por Constantino. Constantino es quien da el edicto, y este edicto es conocido como el edicto de la tolerancia. Que empezó a tolerar a los cristianos. Ajá, exacto. En este edicto se dictamina o se establece que el libre culto, o sea, ya se puede practicar el cristianismo y otras religiones, no sé, pero ya al cristianismo se le dio esa libertad de poderse practicar de manera abierta y pública sin ser perseguido. Porque incluso antes de eso existían catatumbas donde vivían los cristianos. O sea, los cristianos no era que vivían así normalmente. No. Ellos vivían en catatumbas, en cuevas. En cuevas. Incluso se descubrió no hace mucho tiempo una catatumba donde debieron vivir alrededor de algunas 20,000 personas. Wow. O sea, todo 20. Sí, fue algo tremendo, un gran descubrimiento. Incluso los cristianos se identificaban eran por signos. Por signos. El signo del pececito. Si yo adquiero un hogar cristiano y cosas, para que tú sepas si tú eres cristiano, porque era signo códigos entre nosotros. Entre los mismos. Exacto, sí. Yo ponía el pececito, o sea que éramos cristianos. Okay. O sea, no era la cruz como la gente quiere pintar, no era la cruz. No era la cruz. No, la iglesia primitiva nunca emuló la cruz como un signo a lo cual haya que tenerle algo de reconocimiento, ¿no? Escuchen esto. Nunca. Ahora, pastor, yo he escuchado mucho y hay esta película, porque ahora que usted menciona a Constantino, de que él hacía exorcismo y un sinnúmero de cosas. ¿Eso es verdad? No, porque Constantino ni siquiera era cristiano para ese momento. No. Constantino. No, espérate. Esto va hasta para la segunda, porque hay que dejarlo para la segunda ya. ¿Por qué? Porque estamos un poco de tiempo. Okay. Pero suscríbase, denle like al video si les gustó, y vamos a seguir trayendo contenido así. Vamos a venir con la segunda parte, eso es de una vez que vamos a venir. Cuando viene a usted está viendo este video, ya la segunda parte está por ahí mismo. Así que ya usted sabe. Pastor, hablamos la próxima. Bien, Dios le bendiga a todos y nada, comenten ahí cualquier dato que puedan compartirles muy importante y hagan preguntas. Pueden poner sus preguntas y nosotros estamos aquí para responder y decir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pastor Constantino. Nos quedamos ahí. Continuará.